Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, damos inicio al segundo programa de esta temporada de Todos los libros un libro, aunque podríamos llevar ya alguno más, porque el compañero Alberto Sansegundo, aunque yo creo que todavía sigue de medio vacaciones, no lo sé. El caso es que en Salamanca no está. En Salamanca no está, está en un sitio donde hay muchísima luz, mucho sol, aunque también en Salamanca tenemos un día muy soleado hoy, Alberto, aunque a mí no se me nota, estoy aquí en el edificio de I+D. Bueno, buenos días para ti, buenas tardes para los oyentes que escuchen por primera vez el programa el miércoles a las 7. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, estoy en un sitio en el que hay mucha luz y que me da casi de lleno. Estoy aquí intentando ocultarme en la sombra. Parezco un poco negro realmente, pero bueno, en fin, espero que no despertar demasiada envidia en nuestros oyentes. Y bueno, por lo menos que sirva como, si hay envidia, que por lo menos sirva como disculpa, que aquí estoy al pie del cañón intentando una vez más todas las semanas ofrecer nuestras recomendaciones de libros, como siempre, ¿no? Esto voy a estar fuera durante unas semanas, por tanto, 2 o 3 programas todavía los vamos a hacer en esta condición de negritud, vamos a llamarla así. Pero bueno, aquí Bueno, estamos. y dos programas ya, Alberto, nos llevabas a Italia la pasada semana y a mí me parece que esta vez no sé si nos llevas a Francia. El nombre me parece francés, pero lo mismo no. Sí, Háblanos. efectivamente. Vamos a Francia y vamos a Argelia, porque es la autora de la que hoy presento 2 libros, Michel Oden, es francesa de origen argelino. Y las dos cosas, las dos ideas, los dos espacios, Francia y Argelia, tienen mucha presencia en cada uno de los 2 libros que hoy voy a comentar, ¿no? Es una propuesta, a mi juicio, muy atractiva, que también casi por azar coincide con algunas de las efemérides a las que ya nos referíamos la semana pasada. Hay un cierto punto de conexión también con la catadora, en tanto que el mundo de la Segunda Guerra Mundial está también presente, ¿no? Son 2 libros, ambos presentados por la editorial Periférica. El primero, Una vida breve, es del año 2020. Se presentó en esa editorial Periférica, realmente hace honor a su nombre, extremeña, en traducción de Pablo Moinho Sánchez. Y la señorita, no sé cómo pronunciarlo, porque se pronuncia en francés es Haas, mientras que el origen es alemán, holandés, Haas sería. Voy a hablar de la señorita Haas, Ujú. también en Periférica, aparecida a comienzos de 2023, y en traducción, en este caso, de Manuel Arranz. Yo no conocía a Michel Oden, nada más que como referencia, como nombre, no había leído nada de ella, hasta que apareció este libro, que ya leí hace un par de años, y a partir de ahí leí el anterior. Por lo tanto, a pesar de que La vida breve es el primero de los 2 publicados en España, yo lo he leído más recientemente. Voy a empezar mis comentarios, después de una pequeña introducción general, voy a empezar mis comentarios por el primero, por Una vida breve, a pesar de que, como digo, yo lo he leído muy recientemente, ¿no? ¿Por qué no nos Eh, hablas un poquito primero de la autora, de Michel Oden? Me comentas que es argelina, ¿no? Bueno, Eh, nació en Argelia en 1954, pero vive en Francia, mm. aunque hay mucha conexión, y este libro, Una vida breve, es fundamental la presencia de Argelia por razones que luego veremos. Y por cierto, quiero que nuestros espectadores, no los oyentes que no lo van a poder hacer, pero quienes nos sigan por YouTube, se fijen en la portada, porque ese chico que aparece en la portada es el padre de Michel Oden, que es el protagonista, digamos, o el núcleo central del libro. Ahora lo comentaré, ¿no? Ella es escritora, claro, pero también historiadora y sobre todo matemática. Igual Está, que su padre, creo, ¿no? Creo que su sí, es padre su que aparece padre, en la portada es también es su matemático. padre, es lo que digo, O sí, era sí, matemático. es su padre, que también era matemático, sí, Mm. efectivamente. Eh, Ella es experta investiga en una, digamos, vertiente de la matemática que a mí me cuesta hasta pronunciar, ¿no? La geometría simpléctica, cuyos arcanos me están totalmente vedados, ¿no? Incluso, ¿no? Lo más elemental de esa rama del conocimiento la desconozco. En el supuesto de que una rama de conocimiento como esa tenga algo que puede llamarse elemental, ¿no? Que parece complicado, ¿no? Es muy importante la cuestión matemática, no solo porque, como has dicho, su padre también era matemático, y de lo que estamos hablando en Una vida breve es una recreación de la vida efectivamente muy breve de su padre,
pero también porque bueno, los juegos matemáticos están muy presentes en la literatura de la autora, que pertenece a un grupo del que ya he hablado aquí, Oulipo. Oulipo son las siglas en francés de ouvroir, que es taller, obrador, diríamos. El li es de literatura y la PO es de potencial, Oulipo, lo castellanizo, el Oulipo, el taller de literatura potencial, que está especializado en, bueno, en jugar con las matemáticas, con las combinaciones, con las restricciones, con la experimentación y el juego literario bueno, de artificios, sobre todo la idea de restricción o constricción, el sometimiento voluntario a determinadas reglas, limitaciones, prefijados. Entonces, bueno, la matemática, por lo tanto, tiene un papel importante, ahora hablaremos de ello, pero quiero detenerme un segundito porque cada vez que ha salido aquí el Eulipo, que ha salido varias veces, Ujú. yo he prometido un programa futuro dedicado monográficamente. Pues bien, voy a cumplir esa promesa, no hoy, porque hoy vamos a centrarnos en Michel Audin, pero con su excusa, las 3 próximas semanas el protagonismo va a ser del Oulipo. Con obras de diferentes autores, con reflexiones generales, libros que hablan desde el punto de vista general del movimiento y luego con algunos autores significativos. De manera que cierro aquí este paréntesis, simplemente subrayo que la pertenencia al grupo se nota en muchas cosas y en particular en esta idea de la matemática de la cual ella, la autora, es un exponente privilegiado porque concilia en ella profesionalmente las dos circunstancias, escritora y además matemática. Eh, Su condición de historiador también se refleja en las dos obras, iba a decir novelas, no sé si son novelas, ahora hablaremos de ello, en las dos obras que presento, ¿no? Porque además es una historiadora muy singular. Ella dice, en Una vida breve, hay una cita inicial que encabeza la obra, que es muy significativa de lo que vamos a leer, de la literatura de Michel Audin y de su propósito y de la vinculación con la historia. El papel del escritor, dice, no está exento de difíciles deberes. Por definición, no puede ponerse hoy al servicio de los que hacen la historia. Está al servicio de los que la sufren. Estas son unas palabras de Albert Camus, también argelino, cuando aceptó en el discurso de aceptación del Premio Nobel el 10 de diciembre de 1957. Y esa declaración de intenciones, muy explícita, muy significativa, es la que encabeza una vida breve, ¿no? Eh, He mencionado al taller de literatura potencial, quiero avisar por si acaso, eh, como hay mucho juego, mucha experimentación, mucho artificio, las obras del Oulipo son más bien, en muchos casos, se preocupan más del significante que del significado. Por tanto, no trasladan tanto una historia, que lo hacen, pero son siempre historias sometidas a una exigencia, a unos juegos. Es como el soneto, en definitiva. El soneto transmite ideas, evidentemente. Es inteligible, evidentemente, pero tiene que someterse a unas constricciones. 14 versos, 4-4-3-3, con un tipo de rima determinado, etc. Bueno, pues llevado al extremo, esos son los juegos de este peculiar taller de literatura potencial. Lo que ocurre es que en el caso de Michel Audin, estando presentes esos juegos, sin embargo, el significado es muy poderoso. Es decir, son libros, lo digo como aviso para navegantes, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, sí, estos son jueguecitos, crucigramas, sudokus verbales, con repercusiones matemáticas, entretenidos, interesantes, curiosos, pero que no se degustan como un libro convencional. Primero, no es verdad en general. Es verdad, sí, que en la mayor parte de los casos de ese movimiento, como lo haremos a partir de la semana que viene, la intelección de lo que se nos está contando es bastante compleja. Aquí no. Es decir, aquí, siendo notorios los experimentos, siendo notorios los artificios, las constricciones de partida, esas, vamos a llamarlas maniobras lingüísticas que están presentes, sin embargo, se aprovechan muy claramente, de un modo más notorio que en otros exponentes del movimiento, para contar historias. Historias, además, que transmiten experiencias muy significativas, muy vivas, muy intensas, muy reveladoras, muy dotadas de sentido, de emoción, de humanidad, de sentimiento, ¿no? De manera que libros muy apreciables, que nadie se asuste por decir, no, es que vamos a ver a alguien que me va a escribir todos los capítulos sin la letra A. Y por lo tanto esto no va a ser tan forzado que yo no voy a ser capaz de entenderlo, me va a costar muchísimo y por tanto a las 10 letras, a las 10 líneas voy a abandonar. No es el caso, no es el caso en general con ninguna de las obras de ese movimiento, pero mucho menos
con esta representante muy singular, muy, a mi juicio, muy interesante, que como digo, yo la conocía porque el grupo me interesa mucho. Bueno, esta idea de contar historias y de los juegos, evidentemente, están presentes, los artificios lingüísticos que he llamado, están presentes en Una vida breve, pero y también el segundo de los libros. Pero hay otra cosa, ¿no? El primero de los dos libros, insisto, ya tiene unos años en Francia, es el año 2013. En España se publicó, como decía, en 2020. Yo lo leí más tarde. Bajo esta referencia de Albert Camus, a la que me refería hace un momento, eh, Michel Oden escudriña en las circunstancias en las que se desenvolvió la efectivamente muy corta vida de su padre, Maurice. Que También era precisamente matemático. ya estoy viendo que murió o le mataron, ahora enseguida nos lo Ajá. comentas, el mismo año que Albert Camus recibió el premio Nobel, en el Efectivamente, 57 precisamente. murió con solo 25 años. Él era matemático, era profesor, casi 6 décadas antes, por lo tanto, de la redacción del libro. Y bueno, su hija, digamos, lleva a cabo una investigación basada en sus recuerdos escasos, porque cuando murió ya tenía 3 años apenas, en los recuerdos de sus familiares y también en la documentación que maneja que su padre había dejado, ¿no? Lo primero que aparece en el capítulo 0 del libro es muy explicativo de qué se va a encontrar el lector cuando lo abra y cuando se adentre en él, ¿no? Por lo tanto, no me resisto, es breve y además es muy esclarecedor, por lo tanto, no me resisto a leerlo. En este libro se habla de una vida breve, no de la de un desconocido elegido al azar por haber visto su foto o su sonrisa en un periódico viejo, sino la de mi padre, Maurice Oden. Puede que ya se hayan topado con su nombre, puede que hayan oído hablar de lo que se conoce como el caso Oden, o puede que no. Lo digo desde el principio. No es de ese caso de lo que quiero hablar aquí. Por lo demás, no veo que podría añadir a una verdad también breve y brutal. En 1957, Maurice Oden tenía 25 años. Fue arrestado durante la batalla de Argel. Fue torturado por el ejército francés. Fue asesinado. Se organizó un simulacro de evasión y se hicieron desaparecer las huellas de su muerte, como determinó la investigación que llevó a cabo Pierre Vidal-Naquet entre 1957 y 1958. Nada nuevo aprenderán aquí acerca de dicho caso. Ni el mártir, ni su muerte, ni su desaparición son el tema de este libro. Todo lo contrario, de la vida, de su vida, de una vida cuyas huellas no han desaparecido por completo, pretendo hablarles aquí. Por tanto, como ves, una introducción muy clarificadora, muy explícita, donde nos deja claro qué es lo que nos vamos a encontrar al, como digo, adentrarnos en las páginas de este libro magnífico, ¿no? El modo en el que encara este relato la hija es poliédrico, se abre a muchas vertientes, a diferentes facetas, ¿no? Eh, por lo tanto, esta acotación que hacía hace un rato, novela, pues evidentemente no. La descripción genérica, una vez más, como tantos de los otros libros que yo traigo aquí, es difícil, ¿no? Es una biografía, sí, en cierto modo. Es un documento histórico, también porque nos relata una parte documentada de la vida de Francia de las últimas décadas. Son unas memorias, es también una evocación poética, es un experimento literario, en tanto están los juegos de este taller de literatura potencial. Efectivamente, es todo ello. Hay, por un lado, notas sobre los orígenes familiares, primero en Túnez, que todavía estaba bajo el protectorado francés hasta antes de la independencia en el año 56, luego en Argelia, pero Argelia ya la vida es distinta, está envuelta en una guerra muy cruenta que empezaría en el 54 y acabaría también con la independencia en el año 62. Están también, claro, todos los avatares de ese conflicto colonial, con las discusiones políticas, la represión sobre los nacionalistas, las ejecuciones sumarias, los bombardeos, las masacres, las torturas a civiles, sobre todo la actuación brutal de lo que llamaban los paracas, un batallón de paracaidistas que se destinó a Argelia para someter a los activistas, a los insurgentes opuestos a la dominación francesa, como puedes imaginar, entre los que estaba el padre de Michel, ¿no? No obstante, el núcleo central es la parte, diríamos, del libro, es la parte íntima, personal, ¿no? Del joven Maurice, su amor por Josette, la boda,
de la que van a nacer 3 hijos, Michel, que es el mayor, y 2 hermanos pequeños, la dedicación a las matemáticas, que hereda su hija, el compromiso político, las circunstancias desde la lógica personal de su detención, de su tortura y su asesinato, y luego las repercusiones posteriores de su desaparición. Todo esto, en síntesis, está en el libro. Voy a parar a detallar un poquito de cada cosa, de cada uno de los frentes, pero esto es lo que se va a encontrar. Es un libro, por otro lado, ya ves, no voluminoso, 160 páginas, y bueno, que giran quizá, puestos a elegir es que hay muchos frentes, muchos centros, diríamos, pero quizá el elemento nuclear son las matemáticas, ¿no? El desencadenante también, en cierto modo, son las matemáticas, ¿no? Porque Oden, profesionalmente, en su labor de investigación, trabajó sobre la historia de los matemáticos del siglo XX, ¿no? Y ahí encontró un personaje, Jacques Celvaux, que es un matemático, como digo, en cuyos trabajos ella basó parte de su labor investigadora, y es un personaje en el que encontró paralelismo con su propio padre. No pudo terminar la tesis como consecuencia de avatares políticos, en el caso del matemático, porque fue deportado, era judío, fue deportado a Drancy, el campo francés, y luego a Auschwitz, y bueno, eso interrumpió su carrera investigadora y profesional. Sobrevivió al campo, pero muy fugazmente. Murió en un campo alemán justo un poquito antes del final de la guerra. Entonces, Michel Oden investigó sobre él y escribió un libro sobre las matemáticas y la vida de este señor. Y a partir de ahí vio bueno, una concomitancia con la propia vida de su padre, y además un juego que es muy interesante en el libro, que es este encadenamiento entre la historia personal y la historia colectiva. Es decir, cómo la desaparición del padre, la desaparición trágica del padre, no es nada más que una muestra de un elemento más general que afecta a la historia, a la memoria histórica de la colectividad. Entonces, este vínculo concreto entre lo individual y lo colectivo, lo general y lo particular, aparece engarzado entre los recuerdos de Michel, que como digo son escasos, son casi todo especulaciones, porque ella era muy pequeña, la investigación y las reflexiones retrospectivas ya de adulta, la indagación en esos acontecimientos del pasado, ocultos, ¿no? Y todo ello a partir de infinidad de fuentes, fotografías viejas, álbumes, documentación civil, archivos, registros, actas judiciales y notariales, partidas de nacimiento, certificados de defunción, textos, escritos, cartas de sus familiares. Hay en particular uno de Charlyle, que es la hermana mayor de Maurice y por tanto tía de la autora. Unos cuadernos en donde él muy minuciosamente llevaba las cuentas familiares, las cuentas domésticas de la compra. Esos han sobrevivido y por tanto también los maneja la autora. Libretas rellenas de fórmulas matemáticas, que va a ser el engarce, ¿no? Porque ahí es donde, así como su padre no lo conoce realmente, en las fórmulas matemáticas, en las investigaciones matemáticas, encuentra un elemento en común, se encuentra identificada, encuentra conexión, ¿no? Y luego, bueno, infinidad de hojas sueltas, de papeles diversos. La información es escasa, es muy desordenada, es muy fragmentaria, hay retazos exclusivamente, y a partir de ahí ella reconstruye, completa, en realidad imagina, en realidad inventa la figura de su padre, que la hace revivir, esa figura, por tanto hay un punto de ficción a partir de esos documentos, pero también a partir de los objetos que perduran de él. Entonces hay, bueno, pequeñas reflexiones acerca del escritorio, de un reloj, la maquinilla eléctrica, un bote de cola blanca, una tabla de logaritmos, un diccionario de alemán, y a partir de ahí va reconstruyendo, bueno, la vida de su padre, también lo que otros declaran de él, siempre extraordinariamente elogioso, ¿no? Bueno, trabajador, cariñoso, dulce y amable, sus manos mágicas, sus capacidades, apasionado por la justicia y la libertad, un joven luminoso, amabilidad y profundidad, honrado, son términos que afloran en esas entrevistas con personas que lo conocieron. Y también hay encuentros, vamos a llamarlos así, un poco esotéricos, encuentros con él en su vida diaria, ¿no? Porque claro, en los anfiteatros de las aulas académicas, en la biblioteca universitaria, en los cuadernillos de apuntes, en los exámenes, forman parte de la cotidianidad común de padre e hija.
y esta, en su propia labor docente, está rememorando, le aprovecha, es la excusa, digamos, le asaltan como falsos recuerdos, porque no puede tener recuerdos de su padre dando clase, falsos recuerdos porque los espacios son los mismos, las circunstancias son las mismas. Ella escribe, a veces me lo encuentro en alguna de mis aulas, ¿no? Renacido, en cierto modo, 60 años después. Pero bueno, como ves, en realidad es un intento, una tentativa de acercamiento a un pasado inaccesible, ¿no? Por tanto, ella lo que transmite en el libro es dudas. El libro está lleno de dudas, de hipótesis, de preguntas, ¿no? Jugaba de pequeño con sus hermanos, se peleaba con ellos, solía ayudar a su madre a hacer tartas. Es muy bonito, ¿no? Hay un tono poético extraordinario, ¿no? ¿Cuáles habían sido sus lecturas, ¿no? ¿Qué películas le gustaban? Bueno, a partir de aquí, bueno, rememora el mundo en el que él vivió, que ya no existe. Afortunadamente, dice, ¿no? Porque no existe como él habría deseado que no existiera, ¿no? Han desaparecido las criadas musulmanas, los colonos, la pacificación, los niños analfabetos. Dice Michel, eso que ha de denominarse el apartheid colonial, ¿no? Bueno, entonces, poco a poco va aflorando una especie de rompecabezas, va aflorando la figura de este personaje soberbio, ¿no? Realmente, ¿no? A partir del árbol genealógico de la familia, hay un extracto de la partida de nacimiento, aparecen en un juego muy del Ulipo las principales noticias publicadas en la prensa en febrero del 32, que es el año en el que él, es el mes y el año en el que él había nacido, recopila noticias sacadas en uno de los capítulos, sacadas de los periódicos en ese mes, la vida en Túnez primero, la infancia en los cuarteles de la gendarmería, porque su padre era gendarme, el internamiento en un colegio para hijos de la tropa, los estudios universitarios, la militancia política sobre todo, se hizo comunista en el año 51, siguiendo a su madre, porque ella era, la mujer, Josette, era la que se había adherido al Partido Comunista Argelino en el 50, y lo que los movía era la lucha anticolonialista, mucho más motivados, nos dice, por la lucha anticolonialista que por la lucha de clases, ¿no? También la actividad semiclandestina, nos cuenta cómo, bueno, distribuían la prensa clandestina, se ocupaba de la seguridad de los militantes, de una ciclohostil que había que esconder en determinadas ocasiones, y los riesgos sobre todo desde el momento del comienzo de la guerra, el 1 de noviembre del 54, y bueno, sobre todo en enero del 57, y eso fue decisivo en su vida, cuando llega a la 10ª división de paracaidistas y asume en Argelia los plenos poderes en materia policial, ¿no? Cuenta Michel Oden que su abuela escribió en su cuaderno, que ella puede leer, los tacones de los paracas en las aceras de Argel me dieron la misma impresión que los tacones de las botas alemanas en las aceras de Bayona en 1940, ¿no? Por el medio de las matemáticas, como digo, los estudios en la biblioteca universitaria, allí conocería a su mujer, la que acaba por ser su mujer, la carrera académica truncada, la elaboración de su tesis también truncada, que se publica cuando él ya está, sale de imprenta la tesis, cuando él ya está, bueno, siendo torturado en manos de los paracaidistas, cuando ya no saldría de la cárcel, ¿no? Bueno, se cuentan con emoción las penúltimas, porque las últimas al parecer no se saben, penúltimas palabras, ocúpate de los niños, le dice a su madre cuando lo detienen, y hay un compañero de cárcel que asevera, que le dijo, es duro, su experiencia, se refería a ella, pero hay otras palabras con algunos otros posteriores antes de su muerte que desconocemos. Él muere el 21 de junio de 1957, ¿no? Aparecerá en un registro posterior que ella identifica, pero que no aparece obviamente quién es el responsable. Y también en este recorrido por la historia está la reivindicación de su figura después de su muerte, ¿no? La tesis defendida de manera póstuma, en un acto solemne muy, muy emotivo, con una impresionante manifestación pública. Y luego, bueno, las conmemoraciones, los homenajes posteriores. Hay una plaza cercana a la Universidad de Argel que se llama ya la Plaza Oden, después de la independencia, obviamente. Hay en Francia también nombres de calles, de lugares, de liceos, de residencias, placas, aquí y allá. Hay un comité Oden contra la tortura en Argelia. Hay un premio de matemáticas que lleva el nombre, ¿no? Pero bueno, lo importante más allá de estos detalles biográficos, que son interesantes porque aprendemos de una vida, claro, y también de la circunstancia histórica que nos puede interesar, lo que a mi juicio es más valioso,
más conmovedor, lo que más te toca, son lo que podríamos llamar los recuerdos inventados de Michel, ¿no? Que son los que llenan el libro de emoción, de tristeza, de belleza, de sensibilidad, ¿no? Si nos da tiempo, el texto que voy a dejar al final, por lo menos en el blog, es un texto muy conmovedor que realmente nos da una idea del tono del libro y también bueno, del modo en el que evoca esa figura del padre, ¿no? Ah, todos estos elementos, dramatismo, melancolía, afectividad, ternura, sentimiento, delicadeza, compasión, el repaso también, el marco histórico, a una etapa histórica, a la crónica, digamos, de una época, y los juegos ounipianos, están presentes también en otro libro, La señorita Haas, que hubiera debido, bueno, un planteamiento muy, muy, muy original, como veremos ahora, más deudor de esas restricciones, de esas exigencias del movimiento experimental, que en realidad debería haberse llamado Las señoritas Haas, porque son 20 capítulos, también es breve el libro, no llega a 180 páginas. Cuenta la vida de 13 mujeres que tienen en común muchas cosas, pero la primera es que son todas Haas de apellido. Por tanto, en realidad son las señoritas, las múltiples señoritas Haas. Tienen en común también que son mujeres comunes. Son mujeres anónimas, olvidadas, digamos, irrelevantes para la gran historia con mayúsculas, en consonancia con esa cita de Camus con la que abríamos la reseña y que abría La vida breve, ¿no? Le importa el lugar de los perdedores, ¿no? Le importa la historia con minúsculas, ¿no? Todas ellas tienen, como digo, el mismo apellido. Y también, como pasa en La vida breve, hay un capítulo introductorio con el que abre el libro, que es muy elocuente y que también, como es muy breve, quiero leer. Tienen 20 años, 30 o algunos más en 1934. Trabajan. Se llaman señorita Haas. Son bibliotecarias, adjuntas, porteras, cocineras, peluqueras. ¿De qué hablaban las mujeres en la peluquería de Belleville en 1938? Costureras, fresadoras, enfermeras, escritoras, único neologismo femenino en esta lista, criadas, maestras, ay, casi todas habían soñado con ser maestras, periodistas, asistentes, investigadoras, auxiliares, obreras de la metalurgia, libreras, empleadas, pianistas, físicas, urdidoras, comadronas, dependientes. Tenían 60 años, 70 o algunos más en 1974. Tal vez. Yo tenía 20. Pude coincidir con alguna de ellas en una manifestación o en cualquier otra parte. Las vemos en 1934 y un poco después. Trabajan, casi todas, con las manos. Manos de comadrona, manos de obrera, manos de pianista. Son auxiliares, adjuntas, temporeras, señoritas. Sueñan. Embarcadas por la alegría y el dolor, viven una historia llena de ruido y de terror. Su trabajo no aparece en los libros de historia. Son invisibles, olvidadas, omitidas más bien. Son únicas, son encantadoras. En blanco, en negro, en gris, he reunido algunos momentos de sus vidas, como un mosaico que cuenta su presente, su historia, la mía, la nuestra. Como ves, muy interesante. Uno lee este prólogo y dice, quiero leer esto. Por lo menos, sin tener ni idea de qué va el libro, ahora intentaré desvelar algunas de las claves, pero es que es apasionante realmente adentrarse en la vida de personas normales y corrientes en una época histórica muy particular, muy convulsa. Esos momentos en los que se fijan, las vamos a llamarlas así, fotografías que hace Michel Oden de sus personajes, se sitúan entre el 6 de febrero del 34 y el 20 de agosto del 41, con un recorrido cronológico que es una mezcla de crónica y de memoria, ¿no? Porque está punteado por acontecimientos notables en esa época, tanto en Francia como en Europa. Cada una de las fechas precisas, porque va cronológicamente fecha a fecha, cada una de las fechas precisas en las que se detiene la mirada de la autora, no solamente son significativas de algún acontecimiento de la vida de sus protagonistas, sino que coinciden también con algún momento relevante de la historia del país y en realidad de un continente que en esos momentos están, bueno, convulsionados por la Claro, extensión es también la época, el momento de la guerra de España, por ejemplo.
Claro, la guerra de España, pero bueno, esto está centrado en Francia fundamentalmente y con, claro, el nazismo, la ocupación de Francia y bueno, la explosión bélica consiguiente, ¿no? En cada una de las historias son autónomas, pero hay conexiones, hay engarces, algunos personajes saltan de unas a otras. Ah, el talento de Odin, que es muy grande, y también su voluntad de experimentar, esa vocación matemática, esa adscripción ulipiana, afloran en diferentes registros literarios, diferentes perspectivas narrativas, diferentes opciones estilísticas. Cada capítulo, cada acercamiento a cada una de las mujeres se hace con un enfoque literario distinto. Tenemos algo que es una muestra de relato convencional, pero también hay una narración omnisciente, hay un estilo indirecto libre, en algún capítulo es formulado como un reportaje periodístico, otro consiste en una interpelación al lector, hay un monólogo interior, se introduce en algún caso el género epistolar, se cuenta la historia de la protagonista a través de un interrogatorio, hay diálogos. Un capítulo es una descripción minuciosa de una fotografía y a través de ella conocemos la vida del personaje. Juegos lingüísticos, por ejemplo, hay un capítulo donde los verbos son todos en infinitivo, eso es muy euripiano. También muy euripiano, un capítulo es un inventario exhaustivo de una plaza y del movimiento que ocurre en esa plaza en torno a la persona que ocupa un banco en ese lugar, ¿no? Fragmentos de obras literarios, capítulos hechos a base de informes, de actas, de cédulas de identidad, de manera que la historia se nos cuenta con simplemente fotografías, fotocopias de documentos, ¿no? Hay transcripción de noticias de prensa, hay enumeraciones y listados varios, muy también del Ulipo. Por cierto, hay un índice final que se titula así, algunas listas, y en algunas listas aparecen, bueno, pues por ejemplo, listas de archivos consultados, de libros manejados, de testimonios utilizados, de películas, de imágenes, de periódicos, etcétera. De manera que estilísticamente, diríamos, es también muy original y es la parte que mejor entronca con lo que veremos en las semanas próximas y ese movimiento fascinante, a mi juicio, pero disuasorio quizá para algún posible lector. Ya hablaremos de esas dos vertientes la semana que viene. Un libro estupendo, no es, siendo muy notorios, aquí muy notorios, esos recursos literarios, lo sustancial para mí está en también de nuevo la narración, ¿no? Las historias, la vida que aflora detrás. Aunque tampoco quiero caer en la trampa. Estos juegos, estos recursos son vida también, ¿no? Pero parecería que lo palpitante son los protagonistas, las protagonistas, sus expectativas, sus sueños, sus sufrimientos, las diversiones, las alegrías, el día a día, las condiciones laborales muy duras, las luchas, las reivindicaciones. En la mayor parte de los casos son mujeres muy comprometidas en su tiempo. También la supervivencia en aquellos días muy, muy difícil, ¿no? Son mujeres que, todas ellas, que padecen con diferente modo de encarar esa realidad, los golpes, las acometidas muy trágicas que les impone su tiempo, un tiempo muy, muy, muy complicado. Entonces, si te parece, voy a presentar algunas de estas mujeres de una manera muy, 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 muy fugaz, un par de líneas, digamos, Mm. para cada una de ellas, ¿no? El primer relato es digamos, el convencional, el más convencional, aparece el estilo indirecto libre, el habitual en la mayor parte de los textos novelescos, y conocemos a Catherine, o Catherine, si es francesa, una maestra soltera, embarazada, que cuando se encamina a la consulta del médico para someterse a un aborto, se ve, y ahí está el engarce entre la historia personal y la pública, se ve envuelta en unos disturbios producidos por una manifestación antiparlamentaria que se había organizado en París por grupos, partidos y ligas de extrema derecha populista y que acabarían por convertirse una época muy conocida en Francia, para nosotros desconocida, un acontecimiento con peso en la historia, un motín en la Plaza de la Concordia, que es, insisto, uno de los acontecimientos relevantes de la historia de los últimos 80 años en Francia. A continuación conocemos a Leopoldine. Por cierto, todas las mujeres, salvo creo que tres, una que se llama Susanne y otras dos que no tienen nombre, solamente son señorita Haas, todas en su nombre acaban en in. Catherine, Leopoldine y unas cuantas más que irán saliendo, ¿no? Leopoldine es fresadora en la Citroën y busca a su padre biológico después de que la madre,
al morir su marido, que era falso padre de la chica, le cuente la verdad de su origen, ¿no? Entonces lo busca y en un café la chica localiza a su padre como el dueño de ese establecimiento. La chica observa el entorno y nos lo muestra a través de una encuesta, un cuestionario. El modo de narrar es un cuestionario y nos está contando la anécdota a través de esa fórmula, de ese registro lingüístico. Un cuestionario en el que van surgiendo de una manera objetiva, tanto quizá podríamos decir fría, pero a la vez muy precisa, muy rigurosa, los detalles del local, los rasgos de los parroquianos, los acontecimientos del día a día en la prensa que leen los parroquianos ese día, las circunstancias personales de la chica, sus pensamientos, sus reflexiones, sus emociones también, cuando ha identificado a su padre en el bar, no se da a conocer y escucha las intervenciones en voz alta del padre con los parroquianos. Entonces, este es el modo de contarnos la historia de esta chica, ¿no? Leopoldine va a aparecer en otros dos capítulos. Primero aparece en una especie de reportaje periodístico, en donde ella es la protagonista. Una periodista hace un reportaje sobre su trabajo, sobre el trabajo de fresadora, y alternándolo con un monólogo interior. Y luego aparece también otro capítulo en una peluquería, en donde la protagonista es otra mujer, una peluquería en donde está, bueno, ella acude a cortarse el pelo y cuando está a punto en mitad de la faena, la peluquera da a luz de manera repentina, tiene que marcharse y ella se queda a cargo del local ese día, que se nos fecha, es el 11 de marzo del 38, que ella va a recordar siempre porque a la mañana siguiente tuvo lugar la anexión anexión por ser eufemístico, la invasión de Austria por las tropas del Reich, ¿no? Está Pegolín, que es una joven matrona que ayuda en el nacimiento de un niño y que simultáneamente está contándonos cómo ansía aprender a conducir. Y aparece su prima Claudine, que da clase a los niños. Es una joven inocente, católica con peso, no con fanatismo, sino con, digamos, con solvencia, con solidez, de clase acomodada, pero que no sin reticencias, no sin dudas, transita, digamos, hacia el comunismo, ¿no? Entonces, la historia nos la cuentan a través de una carta que ella manda, dando cuenta de su conversión, vamos a decirlo así, al nuevo credo. Oden nos la presenta dos veces, en un acto, en un meeting del aniversario de la Comuna de París, en el Museo de los Federados del Cementerio del Père Lachaise, de la capital parisina, el 28 de mayo de 1871, se nos cuenta, aprendemos historia por el camino. 147 federados, combatientes de la Comuna de París, fueron fusilados y echados a una fosa abierta al pie de un muro en ese cementerio, y un acto, la conmemoración de esos fusilamientos, la vemos, ¿no? Y volvemos a verla luego de una reunión de una célula comunista en donde también ella asume, y hay una conexión con el libro de Una vida breve, el compromiso de guardar una máquina de cicloestil con la que Ujú. el grupo hacía panfletos, ¿no? Y también, de nuevo, la conexión, el tercer frente, ¿no? Es decir, el acontecimiento de la vida diaria, la historia de la protagonista y luego el tercer frente, que es lo histórico, ¿no? Y lo histórico en este caso es que el día siguiente, 3 de septiembre, se declaró la guerra. Esa pauta, una más que permea el libro entero, que es este engarce entre las vidas privadas de las protagonistas y los sucesos que luego acabarán teniendo una importante repercusión histórica, ¿no? Luego está Valentine, que es vendedora en las Galerías Lafayette y bueno, está encerrada en el local en el curso de una huelga de empleados. Y la historia nos la cuenta una periodista, Delphine, en un artículo, y el capítulo del libro es la transcripción íntegra del artículo de la prensa, publicado en una revista que se llama Una semana en París, es publicado el 17 de junio del 36, pocos días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones legislativas francesas, ¿no? Y luego hay una señorita, la primera de las dos señoritas Haas, que no tiene nombre identificado, reconocido de pila, y la presencia en la obra es también muy singular. El recurso que ha utilizado la escritora es una fotografía. Aparecen un par de fotografías y se nos describen un par de fotografías. En una hay una chica que parece muy joven, no parece tener más de 20 años. Hay otra mujer, ella.
La chica esta de no más de 20 años apoya su mano sobre el hombro izquierdo de esta mujer. Hay un hombre, hay 3 barcas al fondo, en una playa con marea baja. El mar, el cielo, miran al fotógrafo. Hay otra foto, una chica de pie en unas rocas con las manos en la cintura. Y luego, tiempo después, en 1969, Francine Haas, de 17 años, fotografía el París en que vivió su madre. Y esta, la madre, con 59 años, mira las fotos y comenta el 14 de julio del 37, que es cuando la foto de las barcas, al parecer, se hizo. Recuerda los escenarios, evoca su vida en aquel tiempo, su llegada a Francia como judía, desde los Sets, los poblados del centro de Europa, en este caso de Polonia, las penurias para adaptarse a Francia, la búsqueda infructuosa de la nacionalidad francesa, el paso por la Universidad Obrera, el encuentro con su marido, el amor, los días felices del pasado. Era París, era el paraíso. Como ves, son fórmulas distintas de acercarnos a personajes con ángulos muy diversos, pero todos muy, muy singulares, ¿no? Muy íntimos, muy llenos de vida, ¿no? Muy atractivos, ¿no? Luego tenemos a Aline, que ha cambiado el nombre. Y ha cambiado el nombre porque huye del acoso de su pareja antigua, ¿no? Es periodista, pero deja su trabajo y porque se ha tenido que esconder tras la persecución de su hostigador, ¿no? Y la vemos en julio del 37, ahí está otro acontecimiento histórico, la Exposición Universal de París, con una gran atracción, la presentación del Guernica en el pabellón español. Aquí está, como comentabas antes, ¿no? Aquí está un cierto vínculo, efectivamente se está produciendo en España la guerra, pero no hay una mención expresa porque el núcleo central es París, es Francia, pero sí indirectamente está esta referencia, ¿no? En la Torre Eiffel se encuentra, después de 6 años de separación, con su primo Marcel, y ese es el modo de presentarnos al personaje, ¿no? Que aparece otras 2 veces. En el 38 es bibliotecaria en la Biblioteca Nacional. No hay muchos clientes, estamos el 28 de septiembre, el 29 de septiembre del 38, no hay muchos clientes. Ella lee la prensa el día en el que tiene lugar la conferencia de Múnich, tan de actualidad estos días, ¿no? Porque está pasando lo mismo, como recuerdas, y nuestros oyentes probablemente también, es cuando los países europeos se reúnen en Múnich para autorizar a Hitler, para regalarle a Hitler Checoslovaquia, ¿no? Para supuestamente atemperar sus exigencias, ¿no? Un año después se acaba declarando la guerra. Paralelismo, quizá, no sé si un historiador nos dirá si el paralelismo es idéntico realmente con, bueno, lo que está pasando estos días en Ucrania y si tenemos que ceder o no ceder ante Rusia, ¿no? Ella, en la biblioteca, como no tiene apenas nada que hacer, sale al banco, en un parque cercano, se sienta en un banco, atenta a lo que ocurre alrededor, describe lo que ve a su alrededor, en un rasgo también, como muy claramente del Oulipo, las ropas que lleva la gente, quienes pasan, las vidas, imagina las historias y las vidas que llevan, ¿no? Volveremos a hablar de ello dentro la semana que viene o dentro de 15 días. La segunda vez que aparece Céline es en el año 41. En enero del 41 ya ha dejado la biblioteca, trabaja en una librería y ahí está vendiendo un libro azorada a un oficial alemán que ya es, digamos, dueño del París ocupado. Y bueno, el militar coquetea, ella se mueve entre algo que nos recuerda a la catadora el otro día, ¿no? Entre la ensoñación romántica, pero por otro lado el sentido del deber. Y en este caso prevalece el sentido del deber, ¿no? Rechaza su invitación y el modo de contarlo es un monólogo. Un monólogo que además está, y eso todos los juegos muy típicos del Oulipo y también de esta autora, las referencias literarias. Es un monólogo que se construye con alusiones a la obra de Joyce, a la obra al Ulises. De hecho, el libro que pretende comprar el alemán es el Ulises, pero ella se lo escamotea, se lo oculta porque no se lo quiere vender. Hay una especie de preservación, podríamos decir, simbólica de la pureza de la literatura, de la alta literatura, ante, digamos, los ojos, que no quiere que aparezca ante los ojos del invasor, ¿no? Y el capítulo cierra literalmente con las últimas frases, el último párrafo, que es memorable, del Ulises de Joyce, ¿no? En otro más de los múltiples juegos metalingüísticos, metaliterarios del libro. Pero insisto, que no se asuste en el oyente, que no capte o que se le escapen o que crea que está perdiendo algo sustancial. Evidentemente, si te mueves en esos planos o si alguien te desvela esos planos, enriqueces la lectura. Pero lo poderoso de este libro no son las trampas, no son los juegos, no son los artificios. Están y son curiosos,
Entraremos en el por qué son curiosos y valiosos la semana que viene, pero lo importante es que las historias en sí son vidas humanas llenas de sentido y que nos resultan intemporales, en un momento muy, muy decisivo. Pero ¿quién no pasa salvando las distancias por momentos importantes, conflictivos, polémicos en sus vidas? ¿Y cómo reacciona el ser humano y cómo conoce otras vidas? La finalidad de la literatura, en definitiva, ¿no? Bueno, Darnos a también conocer tiene otras vidas. mucho, yo creo, los dos libros de recuperación de la memoria, ¿no? Claro, no, a mí me parece extraordinariamente Recuperación de interesante la más allá de esta memoria. dimensión del juego, ¿no? Luego están dos mujeres, Susan y Justine, una es bióloga y otra es física, y las vemos a través de la transcripción de las actas de los archivos de los años 30, en los que se dan cuenta las sesiones de la Academia de Ciencias. Ellas eran dos de las escasas académicas. Y los documentos que se nos van presentando aparecen ellas como participantes en las sesiones, hasta que en un momento determinado se borran sus nombres de las actas. A partir de los años 40 y 50 se borran. Entonces ahí de nuevo la especulación literaria de la autora. Cambiaron de nombre obligadas por las leyes antisemitas, fueron deportadas, murieron, ¿no? En cualquier caso, bueno, nos dice Michel Oden, las dos desaparecieron del mundo de la micología aplicada, de los neutrones lentos y de las publicaciones científicas, pero han encontrado su sitio en las páginas de este libro, ¿no? La historia de Victorine es una huérfana que llega de Estrasburgo a París para servir en una casa parisina y se nos cuenta en primera persona, además de una manera muy, muy singular. Se nos cuenta en un texto en primera persona, pero que constantemente está intercalado por notas a pie de página. Y las notas a pie de página, leídas sucesivamente, cuentan otra historia. Y este recurso es también muy del Oulipo y en particular del único miembro español de este movimiento, del que hablaremos estos próximos días, Pablo Martín Sánchez. No comento nada más porque volveremos. Aquí hay otro juego, ¿no? Fíjate, otro juego interesante. ¿Puede trabar la lectura? Con algún Bueno, libro vinculado además a Salamanca sí, y a Béjar. vinculado, efectivamente, vinculado a Salamanca muy claramente y con alguna obra relacionada. Hablaremos de él, no creo que la semana que viene, no, ni la próxima, creo que dentro de 3 semanas. La presentación de Pauline, una otra mujer, se hace a través, en mayo del 39, se hace a través exclusivamente de una cédula de identidad y del documento de control de judíos, con el registro que se hace, el de control de judíos, 2 años después de la carta de identidad, ¿no? Y ahí, claro, la frialdad de la prosa burocrática comparece, los datos de identificación austeros, y ahí destaca en rojo, y ya en sí mismo está el capítulo entero ahí, en rojo, destaca el sello de judía en el medio, ¿no? Y bueno, ese mero sello, ese mero detalle, sin necesidad de narración, revelan la vida entera y muy difícil de esa mujer. Está Albertine también, una limpiadora, una mujer gris, invisible, se nos dice transparente y miope, y de la que abusa y sobre la que ejerce violencia su marido. Entonces el relato se nos cuenta también, digamos, en 3 frentes, en este caso, entrelazados. Por un lado, sus jornadas normales de trabajo como limpiadora. Por otro lado, la vida doméstica, llena de agresiones del marido. Y por otro lado, hechos objetivos del mismo día que aparecen como noticias de prensa. Bueno, luego está Evelyn, que ha escrito artículos sobre la fresadora, y la vemos en la estación del Este, va a acompañar a su sobrino movilizado, estamos en el año 40, y allí coincide con otra señora, la señora Michelle, que también se despide de su hijo. Coinciden las dos mujeres despidiendo a sus hijos movilizados. La diferencia es que Evelyn, la periodista, es una burguesa parisina, bien peinada, bien vestida, mientras que la otra es una obrera con una chaqueta de punto. Toma un café cuando sus hijos se meten en el tren que los lleva al frente, toman un café, conversan, bueno, se cuentan algo de sus vidas y vuelven a quedar meses después, varias veces, y la última vez que quedan, que habían quedado, la cita se frustra porque una de ellas, la señora Michelle, llega muy sofocada, llega con retraso y llega muy preocupada porque le han entorpecido el paso hacia la estación las detenciones que se producen por doquier en la ciudad que ya está ocupada. Y al día siguiente en el periódico aparece arresto de judíos en el distrito 11 de París, y es la primera gran redada en esa fecha del 21 de agosto del 41, la primera gran redada de judíos en París, ¿no? Ahí termina el libro, que enlaza, siquiera de manera indirecta, con este aniversario al que me he referido el otro día, ¿no? Estos 80 años del final definitivo de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Ujú. dos obras Dos espléndidas, obras me parecen estupendas, Alberto. Me están altamente dando muchísimas recomendables. ganas de leerlo. Yo creo que además pueden servir para, para concienciarnos, ¿no? De cuántas cosas han pasado, de las cosas que están pasando actualmente y de lo importante que es que tomemos partido, ¿no? Que no nos quedemos sin hacer nada, ¿no? Claro, tienes razón, Porque todo ¿no? parece que va a peor y yo creo que sí que se requiere una respuesta ciudadana porque no, para no caer de nuevo en lo de siempre, ¿no? Claro, no, además parece que no, lo que hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Que parece que no aprendemos, ¿no? Hemos visto fenómenos de este estilo 50.000 veces y además algunos muy recientes, ¿no? Y sin embargo se siguen produciendo y volvemos a permitir este tipo de barbaridades, de exclusiones, de identidades, no sé, delirantes, ¿no? Y sobre todo de asesinatos, muertes y degradación de personas a partir de un, no sé cómo llamarlo, identitarismo fanático y ridículo, ¿no? Bueno, en fin, Y bueno, y también yo creo que se añadiría algún ejemplo de vida. Michel Laudin, que ha dedicado claro. su vida a llegar a conocer, ¿no? Qué le pasó a su padre? Leo también que cuando no se le contesta una carta a la madre por parte de Nicolás Sarkozy, al poco se le concede la Legión de Honor y no quiso ir a recoger esa Legión de Honor, ¿no? Pues esa lucha también por conocer la verdad, ¿no? Por el conocimiento de la verdad. Sí, sí, es un personaje muy interesante ella y por tanto muy interesante sus obras. Yo las recomiendo vivamente, todas las que traigo las recomiendo vivamente, pero en este caso, bueno, no sé, me parece que quizá el hecho de que hable de una manera tan directa de vidas humanas, como decía antes, palpitantes, nos puede tocar un poco más, ¿no? Al margen de que literariamente, como ves, está lleno de elementos de interés también, ¿no? Bueno, Bueno, y también de mujeres normales, ¿no? Esa claro, sí, reivindicación sí. también de la figura de la mujer tan invisible siempre. Ajá, Yo creo así es. que tiene muchas cosas, desde luego, Michel Oden, para que la leamos. Así es. Bueno, dejamos, como siempre, no sé si tenemos tiempo para el Tenemos fragmento. un minuto para un fragmento, si No, pues entonces quieres. no nos da tiempo. ¿Cuántos Los minutos? Seguramente No, me bueno, no da. te preocupes. Puede quedar en el blog. Si no, si quiero comentar canción, hay una canción que citada en algún momento, un clásico de la canción francesa, citada en algún momento de la primera novela, el primer libro, Le Temps de Cerise, El tiempo de las cerezas, un clásico que va a sonar en la versión de Yves Montand, que por la fecha, 1955, no se nos dice qué versión es la que se oye, ¿no? Pero por la fecha, 1955, es muy probable que pudiera ser la que escuchara el desgraciado padre de Michel, ¿no? Y bueno, con ello me despido ya hasta dentro de 7 días. Seguiremos aquí en mi privilegiado exilio de Salamanca, fuera de Salamanca, pero bueno, espero que el hecho de que se me vea un poco más oscuro no repercuta negativamente en, bueno, lo No, yo importante, ¿no? creo que va a quedar bien, creo que va a La quedar bien. transmisión del valor de los libros y volveremos con esto, ya anticipo, una serie de 3 programas, eh, controvertida quizá, tengo mis dudas, ya veremos, a ver si interesa o no interesa, sobre este movimiento tan singular y tan interesante que sigue teniendo manifestaciones en el presente de los años 60 en Francia, el Bueno, taller de yo creo que literatura tú además francesa. les puedes leer en su propio idioma. Creo Sí, que bueno, es así, ¿no? algunas de las obras más destacadas sí que las he leído en su propio idioma, aquellas que son legibles, porque ya anticipo que hay algunas que ni siquiera son legibles. Ya explicaré por qué el próximo día. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, y volvemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene.